Muy buenas noches. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con el debate acerca de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador el otro día de que el país estaba en bancarrota y el tema de, pues, si están las expectativas muy altas, es una manera de bajar las expectativas. Y también quisiera entrarle al tema de lo que dijo López Obrador sobre el Banco de México. Y para este debate se encuentra con nosotros Sabino Bastidas. ¿Cómo estás, Sabino? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Le damos la bienvenida de regreso a Luis de la Calle. Viene de regreso. Leo, buenas noches. Se viene de buen color, se ve que se relajó un buen rato. Luis de la Calle, buenas noches. Y Viridiana Ríos, la politóloga Viridiana Ríos. Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Empezamos contigo. ¿Cómo viste estas declaraciones? Pues mira, creo que tenemos que poner en contexto esta idea de si el país está o no en bancarrota. Definitivamente México a nivel federal no está en bancarrota. De hecho, cuando tú ves varios de los indicadores de la economía mexicana, ves que durante el último sexenio la recaudación tributaria, por ejemplo, aumentó en un 80%. Sí, muchísimos. Los ingresos en términos reales ajustados por inflación aumentaron también 15%, ingresos totales. Esto es, a pesar de que la producción petrolera sí se redujo prácticamente a la mitad. Entonces, definitivamente a nivel federal no podemos hablar de una situación de bancarrota, porque además bancarrota es un término muy claro, es no tienes suficiente dinero para cubrir tus operaciones más básicas. Sí. Esto no quiere decir que esto no se repita a nivel municipal, o que no exista un problema para saldar operaciones básicas a nivel municipal o incluso en algunos estados. Tú puedes ver en ciertos momentos en el estado de Michoacán en que el estado simplemente no tiene suficientes recursos para satisfacer cosas básicas como pagar la nómina de los maestros. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienen que recurrir a la federación. La federación, a hacer convenios con la federación, o peor aún, a tomar recursos etiquetados para otras cosas para utilizarlo en esto. O Entonces, toman deuda de corto plazo, ¿no? Absolutamente. Entonces genera un déficit constante, creciente, en donde el Estado es cada vez más grande, porque digamos cada vez tiene más recursos por esta deuda, pero de facto cada vez es más chico, porque esta deuda simplemente no se puede utilizar de forma adecuada, se termina utilizando en otras cosas que no son inversión, etcétera. Entonces, es muy sencillo, creo, este debate. Es empezar a pensar, claramente el país no está en bancarrota a nivel federal. Sí hay una enorme necesidad de espacio fiscal a nivel federal, pero sí tenemos que empezar a también poner atención a los estados, en donde sí hay áreas enormes de oportunidad para crear mejores recursos. Te pongo un último ejemplo que quería traerles a la mesa. El problema de la deuda a nivel estatal. Tenemos casos como Coahuila, en donde la deuda es, lo que tienen que pagar de deuda es 2 veces sus ingresos de libre disposición. Tenemos casos como Sonora, en donde es 100% superior a sus ingresos de libre disposición. Entonces, sí hay áreas, definitivamente, en las cuales debemos poner atención. Luis. Bueno, yo creo que el debate que originó Andrés Manuel diciendo que el país está en bancarrota desnuda las dificultades que tiene para hacer el presupuesto. Totalmente. Gobernar es presupuestar, presupuestar es escoger, y escoger tiene costos. Entonces, esta idea que tienen los candidatos en las campañas de que pueden hacer muchas cosas, cuando te tienes que ajustar un presupuesto, pues tienes que empezar a escoger, y cortar el presupuesto cuesta, y cuesta políticamente. Entonces, lo que estamos viendo es a este gobierno entrante, que tiene toda la razón de tratar de presupuestar desde el primer año su nuevo plan de gobierno, pues que enfrenta costos para hacerlo. Totalmente. Ese es el punto. Y lo que está haciendo López Obrador es bajar las expectativas, quizá con una hipérbole yo creo que está, de él, ¿no? Pero... bueno, yo creo que está, digamos, su lenguaje lo que traduce es una cierta frustración. Sí. De decir, oye, yo pensé que era más fácil. Y bueno, no es más fácil. Bueno, todo el mundo le decía que no era nada fácil. Bueno, o sea, mira, el presupuesto del año próximo, el presupuesto de este año es el más alto de la historia de México. 5.3 billones de pesos. Y el año que entra va a ser más alto. Sí. Vamos a ver cuando 5.7, 5.8, 5.9. Ya veremos de qué tamaño es el presupuesto. Es el más alto en términos absolutos y en términos relativos. Como proporción del PIB. Como proporción del PIB. Y también son los presupuestos más altos de la historia para los estados y los municipios. Nunca habían tenido tanto dinero, insuficiente, porque los estados y municipios han preferido no recaudar y no asumir su responsabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hago para asignar el presupuesto y a mis prioridades
para eso tengo que cortar otras. Y el problema es que cortarlas cuesta. Entonces, lo que estamos viendo, digamos, es esa discusión interna que debe haber en el gobierno entrante de qué difícil es cortar. No, pues sí, desde luego. Mira, Sabino. el exabrupto o este debate que se ha dado, esta polémica en torno al tema de la bancarrota, yo quizá le daría un enfoque un poquito diferente. A ver. Yo creo que efectivamente cuando vemos las grandes finanzas nacionales no podemos decir que México está en bancarrota. La iniciativa privada plagó las primeras planas de todos los diarios del día siguiente y se llenó de declaraciones y todos los analistas y los expertos financieros salieron un poco como papás a decir que, oye, claro, por supuesto no entiende lo que es una bancarrota. Pero vamos a detenernos un segundo. Efectivamente, las grandes finanzas nacionales, las grandes cuentas nacionales no están en bancarrota. Hay países en bancarrota. Hemos estado cerca de la bancarrota, la experiencia del 94-95, momentos muy difíciles de crisis económicas. Está en bancarrota Grecia, está en bancarrota Argentina. Hay casos muy claros. Pero aquí hay 30, 40 o 50 millones de mexicanos individualmente en bancarrota. Es decir, si el todo es la suma de sus partes, todo está en cómo sumas las partes del todo. Efectivamente, en términos de las grandes finanzas públicas, las grandes empresas y la gran economía nacional, en los grandes indicadores tradicionales, pues sí, México no está en bancarrota. Pero si yo me voy a ver las microhistorias de 50 millones de mexicanos que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar sus deudas, que viven de una vaquita, que se completan con la economía informal, pues yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar que efectivamente hay un México en bancarrota. Y lo que está diciendo Andrés Manuel... Hay otro México que no está, Sabino, en bancarrota. Pero el que votó por Andrés Manuel, el que está promoviendo el cambio y la llamada de atención a la gobernabilidad y a la paz futura de este país, es esos mexicanos que sí están en bancarrota. Y lo que Andrés Manuel está fraseando, en el fondo, es una llamada a la conciencia de que a él no le alcanza con su estrategia. Porque él dijo, me voy a ahorrar todo, voy a vender el avión, voy a ahorrar con todos los instrumentos que tengo para poderle dar a esos mexicanos un ingreso extra, una oportunidad, un momento de alivio o algún mecanismo que permita resolver. Al estudiante que no tiene, a la ama de casa que no termina, al adulto mayor que está en condición precaria, que si lo ponemos en contexto, esa suma de individualidades es un drama muy fuerte. Pero, y la llamada la pregunta de atención... es si les va a alcanzar. Pero no se refería a eso. La aclaración de la discusión de Andrés Manuel López Obrador, de a qué se refiere Andrés Manuel, es que realmente lo que dices es cierto. Debe ser muy frustrante llegar y que te digan, pues no se puede porque el 20% es lo que puedes disponer. Si haces lo mismo, Andrés Manuel, si haces lo mismo que hizo Vicente Fox, y si haces lo mismo de Enrique Peña Nieto, y si hacemos lo mismo todos como mexicanos, déjate que no va a haber 4T. Todo esto habrá sido en vano y la frustración se va a trasladar a la sociedad. Yo creo que no es un debate de Andrés Manuel López Obrador discutir la bancarrota. Yo creo que estas microbancarrotas, las bancarrotas individuales de la gente que no llega a fin de mes, es un tema de toda la sociedad. Hay sociedades europeas y otras sociedades que están discutiendo este tema. En España se está discutiendo el tema de los mileuristas, de la gente que no llega a fin de mes. Por eso, pero esta discusión está la precariedad de vivienda. Es una discusión en la que nos tenemos que subir, porque efectivamente... Bueno, pero no fue esa la discusión de la campaña. Claro, por eso a eso claro, me pero es que Sabino, ¿sabes qué pasa? Viviana. Creo que tu participación es muy atractiva porque estoy completamente de acuerdo. Hay 60 millones, 53 millones de personas en pobreza en este país, pero estás cambiando el tema. No. Porque de lo que estábamos hablando es de las finanzas públicas Porque en general. no le alcanza. ¿A qué no le sí, alcanza? pero el gobierno no es responsable de que a la gente le alcance. Creo que entonces, tenemos que entender a eso eso. tenemos que El entrarle. gobierno es responsable de crear servicios públicos de alta calidad, de crear salud, de crear educación. No, Ahora, nada más. eso ayuda... Si esa es la visión del eso- Estado, lo comparto, porque yo creo que el Estado también tiene que liderar formas distintas de pensar y de organizar una sociedad. Sí, por A ver, supuesto, Viridiana. pero el Estado no es el responsable directo de los ingresos totales de los individuos, es el responsable de crear las condiciones Exacto. para que los individuos crezcan y se desarrollen. Y yo estoy más que en favor de una educación pública, de una salud pública, Claro, con eso. incluso de restricciones para que se genere redistribución adecuada de las élites hacia las personas que más los necesitan. Pero si estamos hablando de la bancarrota del Estado y nos dices es que los individuos están en bancarrota, pues ese es un problema como de ir de lo macro a lo micro. Creo que más bien, y creo que algo que sí vale la pena mucho discutir es, oigan, ¿dónde están todos esos municipios que son entes de gobierno al final del día, digamos, dentro del esquema de lo que se está discutiendo? ¿Dónde están esos municipios que están en bancarrota? Y esos municipios no están en Nuevo León, no están en Jalisco,
ni siquiera están en la Ciudad de Bueno, México. doy un ejemplo que a mí me tiene con los pelos de punta, que es la ciudad de Guadalajara. No estamos hablando de un municipio perdido en la sierra. La ciudad de Guadalajara no tiene recursos para tener una morgue del tamaño de la violencia en México y por lo tanto hay un tráiler lleno de cadáveres Y la cifra dando esta la semana. vuelta en la ciudad de Guadalajara. Déjame acompañarte. Guadalajara. La cifra de policía de esta semana que se dio. Guadalajara. Tenemos cuántos municipios no tienen un solo policía. Dieron las cifras de esta semana de cuántos Eso sí son tienen. finanzas 10. públicas. Bueno, Exacto. y estamos hablando entonces de que sí tenemos un problema de cómo estamos gastando. A ver, Claro, va, ahora- Luis, No, perdón. sí, no, digo, totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho. Ahora, yo creo que la frustración de Andrés Manuel, ¿no? Sí. Porque tiene que escoger. Entonces, él cuando le dices, oye, vamos a estar invirtiendo en un aeropuerto y le voy a tener que meter $1,000 millones de dólares al año y no voy a ver ningún beneficio. Pues, ¿quién es el responsable de que eso sea así y de que los beneficios se den solamente en largo plazo? Si el aeropuerto se hubiera construido en el año 2000, su gobierno, a partir de 2019, estaría recibiendo los beneficios del aeropuerto de la Ciudad de México, pero él se opuso al aeropuerto. Luego, cuando le dicen, oye, la parte energética, la reforma energética no va a producir beneficios, sino hasta 2023, 2024, que empiecen a tener éxito las exploraciones. ¿Qué hubiera pasado si la reforma energética se hubiera hecho hace, ¿qué te gusta? ¿15 años? ¿12 años? Estaríamos viendo hoy en día los beneficios y el presupuesto sería más amplio. El sector educativo está en bancarrota, sin duda. ¿Quiénes han sido los grupos que se han opuesto a la reforma educativa en los últimos 20 años? Entonces, yo creo que también al presupuestar, el gobierno de López Obrador empieza a verse en el espejo de lo que se opuso. de lo que se opuso y de las consecuencias de haberse opuesto, que hacen que la economía tenga hoy menos recursos para ayudar a los municipios más pobres del país. O sea, lo que Pero está diciendo Luis A ver, lo que está diciendo es- Luis- bueno, es, es que- muy interesante. ¿Eh? Es que esas microhistorias tienen que ver con esa macrohistoria de haber rechazado reformas que a lo mejor tú ahorita hubieras podido tener los beneficios. Exactamente. O sea, Bueno, yo creo que la y responsabilidad no, de la y eso, banca... pero- A ver, pero sobre ese es todo- buen tema, es buen Es que tema. Yo yo creo que, creo- a ver, Yo creo que si lo vemos, si el argumento de la bancarrota lo vemos como un ya ves, Andrés Manuel, te equivocaste toda la campaña, estabas mal, así no es, ese no es el argumento, ya tienes que corregirte y tienes que comportarte como cualquier neoliberal de siempre. Yo creo que el tema de fondo es que tenemos una severa discusión pendiente en materia de gasto público en México. Yo creo que Andrés Manuel está poniendo el dedo en el renglón cuando está volando en un avión comercial y cuando está diciendo, dijo la semana anterior a la bancarrota, dijo, vamos a perder hasta la camisa franciscana para que la gente tenga lo que tenga que tener. Y además dijo y corrigió al día siguiente, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, el debate debe ser, ¿cómo le hacemos para que el presupuesto más grande de la historia de México, para que ese gasto gubernamental, ese gran dinero, esté llegando a donde tiene que llegar? 100% de Significa acuerdo. que estamos gastando mal. 100% de Significa acuerdo. que a lo mejor los particulares tienen que entrar. Significa que a lo mejor significa a son lo otros mejor niveles. despedir Sí. a quién sabe cuántos burócratas. Burócratas, Es que pero ese a es el ver, punto. todos ¿Los esos, van a despedir? pero Ese es el son punto. esos los debates. ¿Cuántos trabajadores Por en Pemex no hacen Son nada? todos esos los debates que tenemos que tener. Pero Y eso yo creo que no estoy son escuchando. debates, pero yo no creo Yo no que estoy escuchando esos debates. Es que el debate del día siguiente de las 8 columnas fue IP, no hay bancarrota. A ver, yo suscribo. IP, sí hay bancarrotas. Y vamos a las bancarrotas. Hay bancarrota en el sistema de pensiones. ¿En cuántos sistemas de pensiones tenemos bancarrotas locales? ¿Cuántos gobiernos municipales? Y ya decía Viri, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales que están en bancarrota por un gasto gubernamental mal hecho, excesivo, mal planeado, en donde no depende del gobierno federal. O sea, esos debates que son los que tenemos que tener, no se contestan diciendo, no, pues no te equivocas, porque la economía nacional no está en bancarrota. El sentido de urgencia sería empezar a aceptar A ver, que efectivamente Viridiana. no tenemos para responder a ese déficit social que también es parte del gasto gubernamental. Está buena. ¿Sabes qué A ver, pasa? Viridiana, venga. Mira, lo que pasa es que creo que hay una responsabilidad por parte de alguien que ya es el presidente electo y que la gran mayoría de las personas ya piensa que es el presidente cuando se refiere a las finanzas públicas de un país. Tú puedes salir a decir, oigan, hay lugares, hay espacios en donde ya no hay espacio fiscal, hay lugares en donde ya hay bancarrotas, pero no puedes salir a decir que México está en bancarrota. ¿Por qué no? Porque al momento en el cual tú eres el líder de un país, estás también generando expectativas sobre las finanzas de ese país, ¿Pero qué estás pasó? generando... Porque técnicamente A ver, es falso. Y además porque ¿qué se cayó ayer técnicamente- después de que dijo Escucha, Escucha, bancarrota? porque técnicamente es falso. Entonces, creo que
La hipérbole es falsa. Es que entiendo tu punto. Es que No, tenemos es que distrae del tema sentar, del que dice, tenemos que sentar en la mesa la discusión que queremos tener. La discusión que queremos tener es dónde está el dinero de los municipios, por qué se está perdiendo, dónde está esa corrupción que está haciendo que lo poco que tenemos no se esté alocando. Pero es y el sobre estilo, todo, Viridiana, es el estilo de Andrés Manuel, hombre, es usar estas frases, la mafia del poder, bancarrota, frijol con gorgojo. O sea, vaya, también no nos sorprendamos, es el estilo de comunicativo de López Obrador. que es muy eficaz. Ahora, a eso justo quiero ir. ¿Dónde lo dijo? Mira, no lo dijo en una reunión en Palacio Nacional, no lo Tepic, dijo, Nayarit. lo dijo en Tepic, Nayarit, en un mitin. Entonces creo que también Sí, pero como es el analistas presidente de tenemos que México. ponernos como... A ver, el presidente de México. No ha llegado a El ser presidente de México presidente de puede México. decir cosas en Copenhague Sí. o en Tepic y tienen el mismo valor. Punto. Porque es la palabra del presidente de la República. Si él quiere... No se vio reflejado en el tipo de cambio. Luis. Exactamente. No, eso te Por iba a decir. ejemplo, ¿por en qué? el co- Porque los mercados dicen, pues están descontando la hipérbole, están descontando en el el corto exceso plazo. retórico. En el corto plazo. Ok, o sea, esto Cuando el presidente, va sumando. cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en funciones empieza a colocar bonos en el extranjero y en el mercado nacional, su secretario de Hacienda va a decir tenemos una economía sólida y queremos prestar un buen punto. a la tasa de interés más baja porque somos un país que tiene muchas necesidades. Sí. Entonces es incongruente decir que estamos en bancarrota y luego quejarte que la tasa de interés que pagas es alta. Entonces, el presidente de la República tiene una obligación fiduciaria de proteger el patrimonio de los mexicanos y el patrimonio de los mexicanos se promueve diciendo la verdad en materia de finanzas públicas. Y es falso que México sea un país en bancarrota. Lo que sí es cierto y es lo que se ha sabido es que somos un país que tiene muchas necesidades. 100%. Y si queremos la cuarta transformación, necesitamos un presupuesto completamente distinto del que se ha ejercido hasta hoy en día. Eso estoy de acuerdo. Y el ejercicio ¿Pero de qué ese significa presupuesto eso? tiene Inercia un no puede costo. ser, claro. Porque si tú no estás dispuesto a cerrar programas, a cerrar comisiones, A despedir. a despedir trabajadores Burócratas que no hacen nada, entonces no estás ejerciendo tu mandato, que fue de transformar al país. Entonces, si el presupuesto que resulta en 2019 es un presupuesto inercial, es más de lo mismo. Si es un presupuesto que radicalmente transforma, entonces a lo mejor estamos viendo el renacimiento de una forma de gobernar distinta que nos va a permitir atender a los municipios más pobres del país. Entonces, digamos, esta idea de la bancarrota refleja la tensión interna de que es muy complicado cortar. Bueno, obviamente es muy complicado No, cortar, bueno, pero si no hombre. cortas el primer año, Hombre. ya no va a cortar el presupuesto. Entonces vamos a seguir con el presupuesto inercial. Y hay otro problema adicional. El principal debilidad del presupuesto que tenemos en México es que hemos incrementado las transferencias a grupos de interés, a gobiernos municipales y estatales, sin rendición de cuentas ninguna. Claro. Y mucho del programa de Andrés Manuel López Obrador es incrementar transferencias, en lugar de reasignar el gasto de una manera más racional. ¿A qué te refieres con esas transferencias? Transferencias de todo tipo. Por ejemplo, los programas sociales. Los programas sociales, O sea, por ejemplo. el de adultos mayores y el de los becas a Los jóvenes. programas clientelares, digamos, sin entrar en ninguno en específico, Sí. pero hay una tendencia natural a decir lo que tenemos que hacer es incrementar los regímenes de transferencia en lugar de estar construyendo la infraestructura educativa, urbana, Sí. de transporte que haga de México un país más moderno. Entonces, pero eso implica escoger. Escoger tiene un costo. Bueno, es que es un falso debate escoger. O sea, estamos acostumbrados desde el punto de vista neoliberal a que la única forma de ahorrar es recortar el Estado, cuando en realidad también está la parte de los ingresos. Este país claro. necesita mejores ingresos, Tenemos- mejor Pero recaudación. esta es una izquierda bien neoliberal. Y tenemos que A mí me discutir encanta ingresos en muchos porque sentidos. López Nunca. Obrador en lo de los impuestos es muy Está bajando neoliberal. los impuestos en la frontera. Los está bajando. Yo, Pero no yo está soy subiendo, feliz. está bajando La los verdad, impuestos. ¿qué te puedo decir? Es una izquierda la más neoliberal que yo puedo pensar en el mundo. ¿O no, Qué Viridiana? desafortunado. Es que es desafortunado que... ¿Me equivoco o no? Creo que te equivocas parcialmente. O ¿Por sea, qué? creo que sí hay una... O sea, López Obrador llega atado de manos a no poder subir impuestos porque de otra manera no hubiera podido llegar. O sea, simplemente las élites no se lo hubieran permitido. Nunca ha pero- promovido un incremento pero de impuestos desde hace muchos años. Pero tampoco puedo estar de acuerdo con lo que comentas, Luis, de que todo programa de transferencia social, de que todo programa que redistribuye a través del Estado es un problema y es una caja de Pandora de lo clientelar. Porque creo que en la medida en la cual pensemos así, pues vamos a crear un país tal cual es el que tenemos hoy, de dos ciudadanos, los que tienen y los que no tienen.
No, y nunca vamos a Pero a ver, cruzar Viridiana, esa- nunca vamos a tú cruzar esa decías brecha. a ver, las sociedades dentro del capitalismo, dentro de la economía de mercado, las sociedades que tienen mejores niveles de igualdad social, son aquellos que le cobran más impuestos a los ricos y logran redistribuir a los pobres, ¿no? O sea, hay una medida de cómo es la sociedad antes de impuestos y después de impuestos. Estos países realmente sí logran distribuir. México no está ahí. México no está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Esa debe de ser también la discusión. Yo creo que- Para las familias que están en bancarrota. Yo creo que la discusión a la que nos llevó... Y en ese sentido, lo que dice Luis es cierto. O sea, tú transfieres todos estos programas sociales, etcétera, y resulta que la desigualdad sigue igual y que el número de pobres sigue igual. ¿En cuánto nos hemos gastado en esos programas estos? O sea, Ay, pero, bueno, o sea, cantaré el completo. ¿Eh? Cantaré el completo. ¿Y el dónde discurso- están? Y siguen estando pobres. Bueno, pero el pues, discurso esos de- fueron 40 años de modelo. el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Exactamente. Sí. Pues esos 40 años de modelo con Cantarell, que le metió todo ese dinero a un reparto de rentas, no movió la pobreza en México en términos reales. Entonces, esa es la solución. Por eso, como haya sido, como lo hayan hecho, este modelo que se planteó se tiene que revisar. La llamada de atención, a ver, lo que quisiera yo dejar como ejercicio de socialización es... A ver, espérame un segundo. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a todas las Regresamos con pausas. este tema. Regresamos en un momento más.